Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo video previo a la segunda temporada de Generations, donde voy a estar compartiendo con ustedes un material muy especial que creí que estaba perdido. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, suscribirte y seguirme en MilRobots en Instagram para que conozcas las fotografías exclusivas del material que estoy compartiendo con ustedes. Como les estaba comentando, el día de hoy voy a estar compartiendo un material que de verdad creí que estaba perdido, pero que logré encontrar de forma bastante sorpresiva en mis archivos, y tiene que ver con cómo comencé en este canal, pero voy a estar enfocándolo en el punto de vista de custom. Lo que están viendo en este momento son las primeras fotos que saqué para mi blog de la figura de Long Arm de la primera película, un personaje que aún está ahí en mi colección, y por supuesto lo que están viendo aquí son fotografías tomadas en el año aproximadamente 2009. Yo recuerdo que en esa época me compré una cámara de fotos, ya que en esos años los teléfonos celulares no eran lo que son en el presente, y recuerdo haber comprado una cámara que aún está. La tengo guardada porque ya en esta época está fuera de época. Sin embargo, se trata de una cámara de 12 megapíxeles. Es curioso porque la cámara frontal de mi teléfono celular tiene mejor calidad que esa cámara. Sin embargo, en aquellos años 12 megapíxeles era una muy buena calidad de imagen considerando la época en la que estamos, es decir, hace más de 10 años atrás. Y dentro de los parámetros de lo que yo podía comprar en aquel entonces, se trataba de la mejor alternativa que logré encontrar. Esa cámara estuvo conmigo, como lo comentaba, durante mucho tiempo y hasta el día de hoy, y con ella aprendí a tomar las primeras fotos, a cometer los primeros errores, así que una vez que quedó obsoleta debido a la calidad de la imagen, la dejé guardada junto con otros objetos antiguos, y estas fotos de Long Arm son las primeras que saqué con esa cámara. Y aunque podría parecer otra cosa, este fondo no está editado, sino que simplemente es una cartulina de un color amarillo o naranja que por efecto de la luz hace que se vea de esta manera. Sin embargo, el día de hoy no voy a hablar de la figura de Long Arm, sino que voy a hablar de mis custom perdidos. Hay dos trabajos que realicé en aquel entonces, que en este caso me van a servir para revivir esa información porque esos custom ya no están conmigo, y además para utilizar esto como una suerte de forma de aconsejarlos a ustedes de no hacer las cosas que yo hice en un principio, porque me habría gustado que alguien me aconsejara de qué cosas hacer y qué cosas no al comenzar a customizar. Y lo que quiero mostrarles es este muchacho, que probablemente alguien entenderá que se trata del molde de Landmine de Transformers Energon con algunas modificaciones. Lo curioso de esto es que esta figura llegó a mis manos a través de un lote de figuras incompletas, pero en aquel entonces yo no me dedicaba a comprar figuras para hacer custom como lo hago ahora. Lo que hacía muchos años atrás, estamos hablando de hace más de 10 años atrás, incluso diría que más de 15, era comercializar figuras. En mi país en aquel entonces había liquidadoras de juguetes en donde podrías encontrar canastos gigantescos, casi del porte de una persona, llenos de piezas que venían de Estados Unidos, de Europa, de Japón, y en estos canastos venían figuras incompletas. En esa época yo convertí esto en un negocio secundario, además de mi trabajo oficial, ya que me desplazaba por la mitad de la ciudad entre una tienda y otra, porque descubrí que muchas veces podía comprar lotes incompletos y terminar armando figuras. A modo de ejemplo, encontraba una figura como un Seeker al que le faltaban las alas, pero encontraba otro Seeker de la misma figura en otra tienda que tenía las alas pero no tenía las piernas. Por lo tanto, lograba completar una figura por un precio muy bajo y conseguía armar esta figura para venderla, y continuaba así con las demás. En cierto momento yo dejé ese negocio por razones personales, pero me quedaron algunas piezas y seguí comprando, y luego decidí customizar, y este fue el primer proyecto que desarrollé. Algo que no debería haber hecho en ese entonces, no por el concepto en sí, sino porque era un trabajo que yo no podía desarrollar porque no tenía las herramientas, no tenía los conocimientos, y era algo extremadamente difícil para comenzar. Como ustedes pueden darse cuenta en esta imagen, la figura tiene como cabeza la cabeza del combiner de los Buildbots de Reed 2001, mientras que el cuerpo pertenece a Landmine. Si se están preguntando por cambios, hay uno fundamental, y es que las piernas están
sentido contrario. Desarmé la zona de la espalda y adjunté las piernas en sentido contrario utilizando para esto una pieza que es el centro de también uno de los Wheelbots de RID 2001 y de una forma bastante precaria logré insertarlo en la zona de la espalda y agregarlo a la articulación de las piernas. Además de esto utilicé la articulación de la cintura y también las piernas de una figura del universo de las películas para convertirlo en ese cañón. Aquí podemos ver una toma superior. Esto no tengo muy claro cuál se supone que era el modo de esta figura. Se puede también ahí que hay una parte del combiner de la figura de RID 2001 y no tengo muy claro qué es lo que yo pensaba que era este modo alterno que están viendo acá. La razón por la que no pude desarmar la figura de una forma más compleja es porque en esa época literalmente no tenía ninguna herramienta, pero más allá de no tener herramientas tampoco tenía los conocimientos y se me ocurrió comenzar a trabajar con una figura que tiene pines metálicos, que tiene tornillos de distintos diámetros y que además tiene pines con fin de hilo. Eso quiere decir que no se pueden sacar simplemente a presión. Si yo no podía sacar pines de los que son solo un extremo hacia el otro, mucho menos iba a poder sacar los que tenían hilo. Y en cuanto a los tornillos, tenía un destornillador que realmente no aportaba mucho, por lo tanto si era un tornillo mucho más pequeño simplemente no lo iba a poder sacar. Y el segundo trabajo es este muchacho que para efectos actuales se consideraría un Kit Bash, que como pueden ver tiene la cabeza de un redeco de Overload de Transformers Armada, mientras que el torso pertenece a Big Convoy de la Beast Wars japonesa. Y además de eso, sobre las piernas del Big Convoy se me ocurrió ponerle las manos del Scorponok de Energon, y los brazos que están viendo tienen los hombros del Scorponok de Energon. Se me ocurrió encajarle unas piernas de unos Combiners Scouts de Transformers Energon, y los antebrazos y brazos son parte de los Wheelbots de RID 2001. Si ustedes se fijan, hay piezas en común entre este y el anterior, ya que no tenía mucho material, así que estaba compartiendo de un lado hacia otro. Y el extremo de una de las manos es un puño que no sé de dónde lo saqué, mientras que en el otro extremo tiene un cañón que es el arma de Unicron de la línea Warforce Cybertron. Y además de todo eso, se me ocurrió ponerle un chip de Energon en la zona del pecho, en la parte de la matriz, ya que le saqué el pecho, y puse parte de las mismas articulaciones de los brazos del Scorponok en la zona del torso. Y por si todo lo anterior fuera suficiente, se me ocurrió poner una parte del extremo de la cola del personaje de Scorponok de Energon en la parte de la espalda con una articulación muy precaria que no sé de dónde la saqué, más otra articulación gris que es parte de uno de los personajes, probablemente Swindle o alguno así de la película, y además le puse los extremos de acrílico que también son de Scorponok de Energon, y supuestamente esto es una especie de jet cibertroniano. Por razones obvias, el otro personaje era Autobot y este personaje era Decepticon. Es decir, sin tener ninguna experiencia se me ocurrió hacer no solamente un custom, sino que dos. Aquí tenemos una imagen comparativa de estos dos muchachos enfrentándose, según yo. Es curioso porque están puestos sobre un fondo, es decir, estas figuras no están de pie, porque en esta época tampoco tenía un fondo sobre el cual sacarle fotos a las figuras, así que para poder aparentar que estaban enfrentándose, están recostados sobre una tapa de una de mis cajas en donde guardo piezas. Y como el personaje del Decepticon que está a la derecha de la pantalla tiene el cañón incorporado en la mano, al personaje Autobot se me ocurrió ponerle una cuchilla de acrílico que es o del Terrorcon de Transformers Cybertron o algo de esa época. Y además quería agregar que la razón por la que el personaje Decepticon que está a la derecha tiene ese cañón no es porque se me haya ocurrido, sino porque en realidad en esa época no tenía otra mano para hacer el par, así que se me ocurrió ponerle un cañón. Si bien por una parte considero que estos customs son atroces, ya que no cuidé el trabajo, las piezas prácticamente están superpuestas. Por ejemplo, las nuevas piernas están solo sobrepuestas y ni siquiera encajan bien. Y además de eso, hay piezas que no se puede ver por el detalle de la foto, pero las piezas en algunos casos simplemente hice un agujero con un cuchillo para encajar un tornillo, o en el caso de tener que adaptar una articulación, hice el espacio de una forma sumamente rudimentaria. Hay piezas que no encajan bien, no hice rebajes, no hay lijado, no hay limado, no hay pintura, no hay nada. Y como comentaba antes, estos trabajos me parecen atroces, sin embargo los recuerdo con un sentimiento muy emotivo, ya que gracias a estos desastres que hice en esa época, es que mi pasión por customizar se afirmó y sentí que quería hacer algo al respecto.
Luego de eso quise empezar a hacer modificaciones y entre un muy mal trabajo de pintura y estas modificaciones se me rompieron piezas, por lo tanto terminé por desarmarlo. Las piezas que pude las reaproveché para otros custom, mientras que las que quedaron inútiles por la pintura lamentablemente se tuvieron que ir al descarte, mientras que el personaje de la izquierda tuvo una historia un poco más larga, ya que seguí tratando de hacer un trabajo con él. Sin embargo, lo que en un principio podría parecer algo positivo terminó arruinando a este personaje, porque con la vista del presente de los dos, el que está mejor desarrollado es el de la izquierda, porque es donde menos cambios hice. En el caso del de la derecha, si se pueden imaginar, piezas como las de los hombros o las articulaciones internas terminaron sufriendo porque no tuve el cuidado de trabajarlas bien. Por lo tanto, al realizar una articulación o un movimiento, puse en riesgo estas piezas y muchas de ellas se terminaron dañando. En el caso del custom de la izquierda, la razón por la que pudo mantenerse un poco más es porque hice pocas modificaciones iniciales y luego terminé arruinándolo principalmente por la pintura, pero eso lo voy a comentar posteriormente. Y si se están preguntando si estos personajes tienen nombre, la respuesta es no. Hice algunos intentos de nombre, pero en esa época no tenía la idea exacta de cómo hacerlo, por lo tanto quedaron como estos personajes para el recuerdo que mantengo aquí, y me gusta muchísimo haber encontrado estas imágenes, ya que gracias a esto tengo este material para compartir con ustedes. Es una forma de recordar mis inicios, y también quería comentar algo muy curioso con respecto a estos dos muchachos. Los moldes base de Landmine y también el personaje que corresponde a Leo Convoy de la Guerra de Bestias japonesa nunca han vuelto a llegar a mis manos, a pesar de que llevo muchos años realizando customs y que he comprado una serie de lotes de piezas, y además si en algún momento encuentro alguna figura incompleta en algún mercado de pulgas, nunca he vuelto a encontrarlos a un precio que sea razonable, y me gustaría volver a trabajar en ambas figuras para reinventarlos con el conocimiento y la experiencia que tengo en el presente y poder revivirlos de cierta manera, trayendo el espíritu de estos trabajos iniciales pero con lo que puedo hacer en el presente. Si en algún momento logro desarrollarlo, lo van a estar viendo aquí en el canal, así que estos personajes sin nombre se convierten en esos custom que creí que estaban perdidos para siempre, pero que sin embargo los pude traer. Voy a dejar el video del día de hoy hasta aquí. Voy a seguir revisando mis archivos por si es que encuentro algo más, y nos encontramos muy pronto en otro video.